Entonces, nada más rápidamente, un pequeño resumen de lo que habíamos visto antes de vacaciones. Habíamos visto que el Producto Interno es una función de un espacio vectorial consigo mismo y que nos devuelve un elemento del campo, es decir, tomo dos vectores, los mezclo y me devuelve un escalar. El producto interno debía cumplir tres propiedades: la linealidad, la simetría y la positividad. Gracias a esta última propiedad, la positividad, es que podemos establecer la métrica dentro del producto interno. Y la métrica la establecemos a partir de lo que es la norma. Habíamos definido que la norma de un vector u pues es la raíz de u producto interno consigo mismo. A partir de la norma podríamos establecer varias cuestiones, por ejemplo, lo que es el vector unitario. En este caso, pues un vector unitario u, pues es calculado a partir de un vector dividido entre su norma. A partir de la norma podemos establecer la distancia entre vectores y la distancia entre un vector u y un vector v la habíamos definido como la norma del vector u menos v o v menos u, como ustedes gusten, nos va a devolver exactamente la misma magnitud. Y habíamos establecido pues lo que son los ángulos. En el caso de los ángulos podemos calcular el ángulo entre u y v, pues es el arco cuyo coseno de la parte real del producto interno de u con v entre el producto de las normas. Y hasta ahí nos habíamos quedado. Eso fue lo último que vimos, la distancia y el ángulo entre los vectores, que básicamente pues es lo mismo que habían visto en geometría analítica, exclusivamente con el producto punto. Y aquí ya nada más lo generalizamos a espacios vectoriales de matrices, polinomios, números complejos, ternas, parejas ordenadas, lo que ustedes quieran, ¿no? Nada más les recuerdo, esta R pues quiere decir que de esta expresión del ángulo, del coseno del ángulo entre vectores, vamos a quedarnos con la parte real, en el dado caso que estemos trabajando con espacios vectoriales imaginarios. Y en consecuencia, la parte imaginaria se va a descartar cuando se encuentre en ese tipo de cálculos, en espacios vectoriales con números complejos. Bueno, hasta ahí nos habíamos quedado. Entonces, aquí lo que vamos a comentar a partir del día de hoy tiene que ver precisamente con el ángulo, con una condición especial, lo que ustedes conocieron en cálculo y geometría analítica como perpendicularidad o bien ortogonalidad. Y aquí les pregunto, ¿cuál es la condición para que dos vectores en geometría analítica sean perpendiculares? Exacto, que el producto punto entre los dos vectores sea cero.
Y pues eso lo podemos generalizar. Sabemos que el coseno del ángulo, aquí lo voy a tomar solo en términos reales. De la expresión del coseno del ángulo. Si nosotros queremos obtener el coseno de 90 grados, pues el coseno de 90 grados es 0. Y entonces eso quiere decir que este cociente que tenemos aquí, para denotar vectores perpendiculares, como se trata de un coseno, pues eso nos tiene que devolver 0. Ahora, recordemos que por positividad las normas no pueden ser 0, además de que en el cociente, la única forma para que podamos tener un cociente 0 es que el numerador sea igual a 0. Y pues de ahí viene la condición de que el producto punto entre dos vectores igual a 0 nos denota perpendicularidad. Pues de manera general, el producto interno entre dos vectores igualado a 0 nos define esa perpendicularidad, que aquí la vamos a conocer como ortogonalidad. De tal forma que dos vectores van a ser ortogonales entre sí si su producto interno es 0. No importa si son ternas, parejas, ordenadas de números reales, si son polinomios, si son matrices, si tienen números complejos. Si el producto interno entre los vectores nos devuelve 0, entonces decimos que son ortogonales, ¿sí? Esa es la condición de ortogonalidad. Ahora, la ortogonalidad me va a devolver muchas cosas. Cosas muy importantes dentro del álgebra lineal que incluyen las bases. La ortogonalidad es importante por las siguientes cuestiones. Voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar, por ejemplo, dos vectores, un conjunto de vectores B, que contiene a los vectores E1, aquí lo voy a poner con E1 y E2. Estos son los dos vectores que voy a trabajar. Voy a definir la condición de que el producto interno, sea cual sea el que estemos trabajando, no nos interesa qué espacio vectorial sea ni el producto interno. La condición de que el producto interno entre E1 y E2 es igual a 0. Eso quiere decir que son ortogonales, de acuerdo a lo que acabamos de comentar aquí arriba. Producto interno entre vectores igual a 0 nos devuelve ortogonalidad. Entonces, aquí podemos establecer que debido a esta condición, E1 es perpendicular a E2. Bueno, cuando tengo un conjunto de vectores donde se satisface esta condición, tengo lo que se llama conjunto ortogonal. Muy imaginativo el nombre, ¿no? Si hay ortogonalidad entre los vectores, pues el conjunto se llama ortogonal. Bueno, ahora, este conjunto ortogonal debemos considerar que nos va a sentar diferentes cuestiones respecto a los vectores. Y les voy a poner, por ejemplo, esto. Supongan que del espacio R3 tienen dos bases. Una base son tres vectores cualesquiera. U1, U2, U3. Son tres vectores los que ustedes quieran. Y tienen, por otro lado, una segunda base que está compuesta por los vectores I, J y K. ¿Ustedes qué preferirían utilizar? ¿Esa base de vectores cualquiera o los vectores I, J y K? ¿Por qué?
Por costumbre, pues desde geometría analítica la usan esa base, por costumbre. ¿Qué más? Porque son ortogonales entre sí. Entonces, los vectores IJK, la base canónica, son tres vectores que son ortogonales. Bajo el producto punto, aquí les establezco bajo el producto punto porque recuerden que podemos definir otro producto interno y puede que no sean ortogonales, pero bajo el producto punto son ortogonales. Y entonces lo que podemos hacer es tomar un conjunto ortogonal que tiene los vectores I, J y K y trabajar con ellos. La ortogonalidad es aparte que es importante, nos da un adjetivo que siempre tratamos de buscar en todo lo que hacemos en la vida, que es facilidad. La base ortogonal, el conjunto ortogonal, que me denota la base canónica, va a tener cierta facilidad. Y eso se debe a dos cuestiones. Una es la ortogonalidad. La otra es que estos tres vectores son unitarios. Cada vector tiene norma 1, por lo tanto es un vector unitario bajo el producto punto. Entonces, tenemos otro tipo de conjuntos. Voy a poner el conjunto D. En este caso, pues nada más voy a poner dos vectores, que son dos vectores unitarios E1 y E2. Y la condición pues, sigue siendo que E1, producto interno con E2, nos devuelva 0. Y entonces, este conjunto D, aparte de que los vectores son ortogonales, también son unitarios. Y este es al que le llamamos conjunto ortonormal, que viene de ortogonal y normal del proceso de normalización, que es obtener un vector unitario. De ahí viene el nombre de este conjunto. Entonces, si el conjunto tiene vectores ortogonales, se llama conjunto ortogonal. Si además ese conjunto tiene vectores unitarios, se llama conjunto ortonormal. Y entonces tenemos dos tipos importantes de conjuntos, los conjuntos ortogonales y los conjuntos ortonormales. El caso de la base canónica es un conjunto ortonormal porque sus vectores bajo el producto punto son ortogonales, son perpendiculares entre sí, pero además son unitarios. De esta forma es que tenemos estos dos tipos de conjuntos y los conjuntos más simples de utilizar son los conjuntos ortonormales, porque tienen norma unitaria y porque son ortogonales. En un momento vamos a ver qué cosa tan maravillosa son los conjuntos ortogonales, que hasta las combinaciones lineales que hicimos en el tema de espacios vectoriales casi al inicio del semestre se van a simplificar, todos los cálculos se van a simplificar a partir del producto interno y de la ortogonalidad entre vectores. Vamos a ver un ejemplo de cómo obtener un conjunto ortogonal. Existen muchos conjuntos ortogonales, sí, pero nosotros podemos, de acuerdo a lo que necesitemos, ir trabajando ir seleccionando un conjunto ortogonal de acuerdo a qué es lo que necesitemos en particular. Pero antes de ver el ejemplo, quiero ver dos características importantes de la ortogonalidad, que son las siguientes. Voy a tener un conjunto de vectores. Voy a tomar otra vez dos vectores. En este caso nada más son vectores ortogonales, que son E1 y E2. Este es un conjunto ortogonal. Y les pongo aquí de manera explícita la condición. Producto interno de E1 con E2 tiene que ser igual a 0. Bien, a ver, vamos a ver lo siguiente.
Si yo quiero ver si dos vectores son ortogonales, son linealmente dependientes, tengo que armar la combinación lineal que la conocimos como ecuación de dependencia lineal. Es decir, esto, alfa 1 por E1 más alfa 2 por E2 igual al vector nulo. Esa es la combinación lineal que me introduce el análisis de lo que es la dependencia lineal. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a aplicar el producto interno, sea cual sea el producto interno que nos estén definiendo en este sea cual sea espacio vectorial. Voy a aplicar el producto interno a esta combinación lineal. Ahora, ¿con qué vector lo voy a hacer? Pues con alguno de los dos que ya conozco. Por ejemplo, se me ocurre con E1. Aplico el producto interno a esta combinación lineal. Pues lo hago de un lado y lo hago del otro. Ahora, voy a simplificar algunas cuestiones. Recordemos que el producto interno es lineal y por lo tanto puedo separar la suma y sacar los escalares. Entonces saco el escalar alfa 1 del producto interno de E1 con E1 más saco el escalar alfa 2 del producto interno de E2 con E1. Y cuando hago el producto interno de un vector con el vector nulo, pues este siempre me va a devolver 0. Ahora, voy a aplicar simetría. Este producto interno se queda igual. Y por simetría, este producto interno lo puedo escribir de esta forma. En lugar de tener producto interno de E2 con E1, tengo el de E1 con E2. Ahora, ¿ustedes están de acuerdo que este producto interno es la condición de ortogonalidad que dijimos en un inicio, sí o no? Bueno, eso quiere decir que pues este elemento va a valer 0 y al multiplicar por alfa 2, como estos son ortogonales, pues todo esto va a valer 0. Bien. Pues tendría alfa 1 por el producto interno de E1 consigo mismo. Y esto es igual a 0. Y tengo entonces el producto de dos números igualados a 0. Aquí, ¿cuál es la condición para que se cumpla que este producto sea igual a 0? Si tienen dos números que se multiplican y les da 0, ¿eso qué les quiere decir? Que alguno de los dos es 0. Entonces, o tengo alfa 1 igual a 0, o bien producto interno de E1 con E1 sea igual a 0. ¿Cuál de los dos es el verdadero? El de alfa 1 igual a 0. Este es el verdadero. Ese es el valor que satisface alfa 1 por el producto interno igual a 0. Porque recordemos que dentro de las propiedades del producto interno existe la positividad, que me dice, el producto interno de un vector consigo mismo no puede ser 0. Tiene que ser positivo. Por eso se llama positividad. Por lo tanto, esta condición no se puede cumplir. Eso quiere decir que alfa 1 es 0. Vean que con el producto interno ya resolví la combinación lineal. Con este producto interno pude aplicarlo a la combinación lineal y encontrar alfa 1 igual a 0. Sustituyo en la combinación original. Alfa 1 E1 más alfa 2 E1
Esto tiene que ser igual al vector nulo. Y como alfa 1 es igual a 0, pues esto viene siendo el vector nulo. Porque 0 por cualquier otro vector me devuelve el vector nulo. Y entonces tengo alfa 2 E1 es igual a 0. ¿Cuánto valdría alfa 2? Cero también, exactamente. Y entonces tengo que alfa 1 es igual a 0, que alfa 2 es igual a 0. ¿Qué tipo de sistema de ecuaciones es? ¿Compatible determinado o indeterminado? Es determinado porque todos tienen una única solución. Si alfa 1 dependiera de alfa 2, pues eso quiere decir que habría múltiples soluciones. Pero como los dos valen 0, solo existe una solución y por lo tanto es un sistema compatible determinado. Entonces, aquí tengo que esta combinación lineal me devuelve un CEL, un sistema de ecuaciones lineales determinado. Y de acuerdo a lo que vimos antes de vacaciones, un sistema de ecuaciones compatible determinado les devuelve dependencia o independencia lineal. Independencia, exactamente. Eso quiere decir que como los dos vectores son ortogonales, la ortogonalidad siempre nos devuelve independencia lineal, siempre. Si ustedes tienen un conjunto de vectores que son linealmente independientes, digo que son ortogonales, eso quiere decir que son linealmente independientes, siempre, siempre. Solamente va en ese sentido. Si son ortogonales, son linealmente independientes. Que sean independientes no quiere decir que sean ortogonales. Entonces la consecuencia va en este sentido. Ortogonalidad indica independencia lineal. Ahora, una de las construcciones que habíamos visto antes de vacaciones tiene que ver con la independencia lineal. ¿Se acuerdan qué construcción era? Que también tiene que ver con el conjunto generador. Lo que vendría siendo un conjunto ortogonal. También le podemos llamar base ortogonal. Todo lo que nos define la ortogonalidad es independencia lineal y base ortogonal. Siempre, todo conjunto ortogonal es una base ortogonal. Ajá, exactamente. Y J y K es una base ortogonal. Que además, como son vectores unitarios, podemos decir más específicamente que se trata de una base ortonormal. Si la base ortogonal tiene vectores unitarios, se conoce como base ortonormal. Entonces aquí les anoto el conjunto ortonormal es una base ortonormal. Entonces, cada vez que estemos hablando de conjunto ortogonal u ortonormal, también estamos hablando de una base ortogonal u ortonormal. Siempre.
Ahora, aquí hay que considerar lo siguiente. La base, que vendría siendo base ortogonal, recuerden que está regida también por la dimensión. Entonces, la dimensión de un espacio vectorial pues nos dice el número de vectores en la base. Bueno, de esta forma, la dimensión de un espacio vectorial nos va a decir hasta cuántos vectores puede tener un conjunto ortogonal. Por ejemplo, aquí les voy a poner rápidamente número de vectores ortogonales. Ahora sí, por ejemplo, si yo tengo un espacio vectorial V cuya dimensión es 3, eso quiere decir que en todas las bases de V vamos a tener 3 vectores, van a ser bases con 3 vectores. Como la ortogonalidad me da independencia lineal y el conjunto ortogonal lo puedo tomar como una base, eso quiere decir que como máximo hay ortogonalidad entre 3 vectores. Puede haber ortogonalidad entre menos vectores, por ejemplo, entre 2 vectores. Pero en un espacio de dimensión 3, buscar ortogonalidad entre 4 vectores ya no se puede, porque uno de esos 4 vectores va a ser combinación lineal de los otros 3. Piensen, por ejemplo, en el mundo en el que viven, en el universo en el que viven. ¿Cuántas dimensiones tiene el universo en el que vivimos? 3. Y esas 3 dimensiones son ortogonales entre sí. Aquí nada más estoy hablando del espacio. No estoy tomando en cuenta la parte temporal, solamente el espacio. Entonces, las dimensiones en las que vivimos son 3. Largo, alto y ancho. Y ustedes están de acuerdo que largo, alto y ancho son ortogonales entre sí. Son perpendiculares entre sí. ¿Podemos sacar otro eje perpendicular a largo, alto y ancho? No, no se puede. Nada más, como tenemos nada más, vivimos en un espacio de 3 dimensiones, tenemos nada más 3 vectores perpendiculares entre sí. Por eso nada más tenemos largo, alto y ancho. Si viviésemos en un universo de 4 dimensiones espaciales, pues entonces sí tendríamos 4 ejes perpendiculares entre sí. Entonces, por ejemplo, en los cines cuando les dicen vamos a ver una película en 4D, no están viendo una película en 4D. Porque el D quiere decir de las dimensiones espaciales. También en una película en 3D, pero pues 4D pues es una marca comercial, no tiene nada que ver con las dimensiones espaciales como tal. Entonces, la dimensión del espacio vectorial nos va a indicar hasta cuántos vectores puede tener una base ortogonal. Y con esto, pues vamos a poder establecer un método para obtener un conjunto ortogonal y saber en qué momento nos vamos a detener para encontrar ese conjunto ortogonal, ¿sí? Esta es la importancia de la ortogonalidad en las bases, en el espacio vectorial, porque está relacionada con la independencia lineal y con la dimensión del espacio vectorial. Pues vamos a ver un ejemplo de cómo obtener un conjunto ortogonal. Lo vamos a ver primero en
con R3 con el producto punto. Y ya después vemos con otro espacio vectorial. A final de cuentas, el proceso es exactamente el mismo, ¿sí? Lo que vamos a hacer entonces es obtener una base ortogonal. Obtén una base ortogonal de R3 bajo el producto escalar ordinario. El producto escalar ordinario no es otro más que el producto punto. Cuando hablemos de producto escalar ordinario o de producto interno usual, es el producto punto, ¿eh? Así lo vamos a asumir. O incluso si estamos en R2, R3, R, lo que ustedes quieran, y no nos dicen qué producto interno, asumimos automáticamente que se trata del producto punto. Entonces, no mencionar el producto punto, producto escalar ordinario o producto interno usual son exactamente lo mismo, el producto punto. Bueno, entonces vamos a obtener una base ortogonal de R3 bajo el producto escalar ordinario. Entonces, siempre debemos partir de un vector. No importa cuál sea el vector del cual establezcamos nuestros pasos para obtener un conjunto ortogonal. Eso sí, debemos considerar el vector más adecuado a nuestras necesidades. Si es que no nos lo dan, porque si ya nos dicen obtén una base ortogonal a partir del vector fulanito, pues no hay de otra, tenemos que usar ese vector. Si no nos dicen, como por ejemplo aquí que nos lo dejan abierto, pues entonces podemos usar el vector que nosotros queramos. Entonces, no sé, ¿quieren proponer algún vector o quieren que yo lo proponga? Pues voy a partir del vector E1 que va a ser 1, 1, menos 2. Ese va a ser nuestro primer vector. Si yo quiero obtener una base ortogonal de R3, pues entonces debo partir de un primer vector, que en este caso vendría siendo E1. Ese es el primer vector que vamos a utilizar. Ahora, ya que tenemos el primer vector, vamos a establecer primero la dimensión. ¿Cuál es la dimensión de R3? Tres. Como la dimensión de R3 es 3, ¿cuántos vectores va a haber en la base ortogonal? 3. Entonces, la base ortogonal la voy a denotar de esa forma, como B con un subíndice del símbolo de ortogonalidad. La base ortogonal pues va a tener 3 vectores que vendrían siendo E1, que es del que vamos a partir, un vector E2 que vamos a calcular y un vector E3 que va a completar nuestra base ortogonal. Si estamos trabajando en un espacio de dimensión 5, pues la base ortogonal va a tener 5 vectores. Si vamos a trabajar con un espacio vectorial de dimensión 2, pues la base ortogonal va a tener 2 vectores y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, entonces, ya tenemos el primer vector que vamos a utilizar para nuestra base ortogonal. Ya sabemos cuántos vectores debemos obtener en esta base ortogonal. Para este caso, pues ya tenemos el primero, que es E1. Y vamos a calcular los siguientes. Bueno, a ver, vamos a estipular algunas cuestiones. Primero, ¿qué característica debe tener E2? Para que podamos calcularlo necesitamos establecer las características que debe poseer. ¿Cuáles son esas propiedades, esas características? Para que forme parte de nuestra base ortogonal. Con esto
que el producto interno entre E1 y E2 sea igual a 0. Recuerden que la ortogonalidad les da independencia lineal. Entonces, para evitar estar peleándonos como lo hacíamos anteriormente, de que necesitamos armar nuestra combinación lineal, ver que no haya multiplicación de un vector por un escalar, pues directamente aquí con la ortogonalidad podemos establecer que E1.E2 sea igual a 0. Esa es la primera característica. E1.E2 tiene que ser igual a 0. La otra característica es que E2 pertenezca al espacio vectorial que estamos trabajando, que sería R3. Esas son las dos características primordiales para ir construyendo nuestra base ortogonal. Primero, que el vector que vamos a calcular sea ortogonal al vector que ya tenemos. Segundo, que ese segundo vector pertenezca al espacio vectorial que estamos trabajando. Con base en esto, ¿qué forma debe tener E2 si pertenece a R3? Ajá, exactamente. No. Valores exactos, pues no, tendríamos que hacerlo como si fuese fuerza bruta, ir probando combinación por combinación. Si lo hacemos de manera genérica, decimos pues E2 pertenece a R3, pues que sea XYZ. Y ya nos encargamos de aplicarle la condición de ortogonalidad. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa aquí con E2. A ver, queremos encontrar una base ortogonal, por eso planteamos que E1.E2 es igual a 0. Por lo tanto, E2 debe pertenecer al mismo espacio que E1. Y por eso E2 tiene la forma XYZ. Bueno, voy a aplicar esa condición de ortogonalidad. El vector 1, 1, menos 2 punto el vector XYZ tiene que ser igual a 0 por esta condición de inicio para la base ortogonal. A ver, hago el producto punto. Este producto punto me va a devolver X más Y menos 2Z igual a 0. Dense cuenta que lo que obtuvimos aquí es una ecuación lineal. La condición de ortogonalidad siempre me va a devolver una ecuación lineal. Siempre, no importa cuál sea el producto interno que ustedes estén realizando, con qué vectores, siempre les va a devolver una ecuación lineal. El producto interno entre dos vectores les devuelve una ecuación lineal. Bueno, ahora, ¿de qué me va a servir esa ecuación lineal? Pues para encontrar cuál sería el vector, el segundo vector ortogonal de nuestra base. A ver, ahí tengo GeoGebra. El vector que estamos trabajando es el vector E1. E1 igual a 1, 1 menos 2. Aquí ustedes pueden observar que es este vector que aparece aquí en flecha color negro. Bueno, ahora voy a poner la ecuación lineal que acabamos de encontrar mediante la condición de ortogonalidad, que es un plano. X más Y menos 2Z igual a 0. Esta es la ecuación que acabamos de encontrar al aplicar el producto punto de E1 con un vector genérico E2 XYZ. Ustedes observen pues, que efectivamente hay perpendicularidad. Desde el punto de vista de geometría analítica, lo que estamos haciendo es calcular el plano, la ecuación cartesiana de un plano, a partir de su vector normal. El plano y el vector normal siempre son ortogonales.
Siempre son perpendiculares. Ahí ustedes pueden observar la perpendicularidad entre el vector y pues esta línea recta que sería el plano visto de canto. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es, si yo quiero calcular una base ortogonal, tomo el primer vector del que partimos, del que nos dan como dato o del que seleccionamos arbitrariamente. Le aplicamos el producto punto con un segundo vector genérico. Esa condición, que es la ecuación del plano, que está aquí, x más y menos 2z, es la condición de todos los vectores ortogonales a E1. ¿Están de acuerdo que todos los vectores que se encuentran sobre el plano van a ser ortogonales a este E1? Porque le aplicamos la condición de ortogonalidad. Con este punto de vista, lo único que nos hace falta es seleccionar algún vector que sea ortogonal a E1. ¿A qué me refiero? Me voy a pasar a la pizarra otra vez. Tengo ya aquí la condición de ortogonalidad. E1.E2 me devuelve esa ecuación. Aquí les pregunto, ¿a quién quieren despejar para resolver esta ecuación lineal? A Y. A ver, despejo Y. Y es igual a menos X más 2Z. Vamos a sustituir esta Y en el vector genérico que salió de E2 o que planteamos como E2. Entonces, E2 vendría siendo el vector X, Y, que sería menos X más 2Z, y Z. ¿Ya lo tengo ahí? Este vector, E2 igual a X menos X más 2Z, Z, pues es un vector que se va a encontrar sobre el plano que vimos en GeoGebra. Lo voy a poner de esta forma. Voy a poner dos deslizadores. Uno que sea K1 y otro que sea K2. Así con que varíen desde menos 5 a 5, pues no importa. Ahora, voy a poner el vector E2. Entonces, en este caso, E2 vendría siendo el vector X, que aquí voy a tomar a K1 como el valor de X. Y, que es el que despejamos, entonces en este caso sería menos K1, que sería menos X, más 2K2, y Z, que en este caso vendría siendo K2. Ustedes pueden observar que efectivamente, es más, voy a ocultar los ejes. Ustedes pueden observar que efectivamente este vector está sobre el plano. Y por lo tanto va a ser perpendicular a E1. Este vector E2, que sería el vector E2 que acabamos de encontrar en la pizarra, pues está ahí sobre el plano. Vean qué sucede cuando yo muevo alguno de los dos elementos. Y vean cómo siempre va a estar sobre el plano. Muevo K1. Vean que hay movimiento del vector, pero siempre sobre el plano. Lo mismo con K2. Y eso quiere decir que existe una infinidad de vectores ortogonales a E1 con estas condiciones, con la condición del plano que tenemos aquí arriba. Lo único que nos hace falta para poder seleccionar al vector E2, tenerlo ya de manera fija porque lo necesitamos en la base como vector constante, pues es obtener algún par de valores, en este caso para X y Z, o aquí en GeoGebra para K1 y K2, de tal forma que podamos tener el segundo vector de la base.
¿A qué me refiero? Aquí lo tengo de manera analítica, ya aquí en la pizarra. ¿Qué valores le quieren dar a X y a Z? Siempre y cuando no sean 0, porque recuerden que si es 0 hay dependencia lineal. Tres y 1. A ver, seleccionemos entonces X igual a 3, Z igual a 1. Sustituimos en el vector y tenemos que E2 vendría siendo X vale 3. Al sustituir 3 y 1 aquí en la componente Y, nos queda menos 1 y 1. Y entonces dense cuenta, el vector E1 del que partimos pues viene siendo 1, 1, 2. Mientras que el vector E2 pues es 3 menos 1, 1. Ah, menos 2, cierto. Hagan el producto punto entre ambos. E1 punto E2. Y nos quedaría 1 por 3, pues es 3. 1 por menos 1 es menos 1. 3 menos 1, 2. Y menos 2 por 1, menos 2. 2 menos 2, pues vean que nos da 0. Así, cada quien pudo haber elegido un par de valores para X y Z, y de todos modos les hubiese dado un vector ortogonal a E1 al sustituirlos en esta expresión que acabamos de encontrar. De tal forma que para encontrar una base ortogonal, lo que necesitamos hacer es aplicar la condición de ortogonalidad con todos y cada uno de los vectores que vayamos a encontrar. Ajá, exactamente. De hecho es lo que vamos a hacer. Vamos a completar la base ortogonal calculando E3. Ahora, la diferencia es que para calcular E2 solamente teníamos al vector E1. Ahora, para calcular a E3 ya tenemos también a E2. Y entonces, este proceso lo tenemos que hacer, pero para los dos vectores. En lugar de hacerlo una vez, ahora lo vamos a hacer dos veces. Y vamos a ver que obtendríamos un sistema de ecuaciones lineales. Para obtener E3, ya que tenemos E1 y E2, pues hay que plantear exactamente lo mismo. Lo que queremos hacer a continuación es obtener el vector E3, que debe ser perpendicular tanto a E1 como a E2. Entonces, las características de E3 son E1.E2, E3 tiene que ser igual a 0. Y E2, que ya lo conocemos, punto E3, también tiene que ser igual a 0. Esas son las dos características que debe tener E3. Además de que, pues obviamente, E3 debe pertenecer al espacio vectorial que estamos trabajando, que en este caso es R3. Y con esto podemos definir quién es E3. Como E3 es un vector del espacio vectorial R3, pues ahora voy a usar otras variables. En lugar de usar X, Y, Z, puedo usar las mismas, pero para variarle, puedo utilizar las variables A, B, C. Y dense cuenta que esto que acabo de plantear aquí para E3 es exactamente lo mismo que tenemos para E2, solo que en lugar de partir de un vector,
E1, pues ahora partimos de dos vectores, E1 y E2, que ya los tenemos aquí arriba. Y entonces vamos a tener dos ecuaciones. La solución de esas dos ecuaciones, pues nos va a devolver automáticamente el espacio vectorial, el vector ortogonal, el tercer vector ortogonal. Pues a ver, planteemos entonces el tercer vector. E1, que es 1, 1 menos 2, punto E3, que es A, B, C. Esto tiene que ser igual a 0. Entonces la ecuación que nos queda vendría siendo A más B menos 2C igual a 0. Y el vector 3 menos 1, 1, punto el mismo vector ABC. Esto nos va a devolver 0 y entonces en consecuencia tendríamos la ecuación 3A menos B más C es igual a 0. Ustedes observen que tienen ahí ya dos ecuaciones. Esto se convirtió en un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y lo que les comenté hace un rato, la condición de ortogonalidad me va a dar una ecuación lineal. Entonces, cada condición de ortogonalidad, esta y esta, me va a arrojar una ecuación lineal. Al resolverlas en su conjunto, pues vamos a obtener el vector E3. Y pues tengo aquí este sistema de ecuaciones lineales. Para resolverlo de manera rápida, en lugar de ponerme a escalonar, lo que voy a hacer es sumar las dos ecuaciones directamente para que podamos despejar C. Ya que tengamos C despejada, vamos a sustituirla en alguna de las dos. Entonces, voy a sumar las dos ecuaciones que tengo aquí para resolverlas. A más 3A, pues es 3A. B menos B es 0. Y menos 2C más C es menos C igual a 0. Despejo C. Y esto es igual a 4A. Entonces, vamos a sustituir C igual a 4A en la primera ecuación. A más B menos 12. Bueno, sustituyo. Entonces, esto me quedaría como A más B menos 2 por C, que vale 4A. Esto es igual a 0. Y en consecuencia, esto nos quedaría como B, A menos 8A sería menos 7A igual a 0. Despejando B, pues esto sería 7A. Y tenemos que esta ecuación, esta solución y esta otra solución, C y B, las podemos sustituir acá en el vector E3. De tal forma que vamos a obtener esto. El vector E3, que tiene componentes A, B, C, estas las podemos sustituir. C, pues se sustituye por 4A, B por 7A, y A se queda tal cual. Dense cuenta que, a diferencia del vector E2, E3 ya nada más depende de una sola variable. Conforme vamos obteniendo vectores ortogonales, vamos a tener menos variables que para asignarles algún valor determinado. Entonces, voy a proponer, por ejemplo, que A sea igual a 1 y por lo tanto tendríamos que nuestro vector E3, que es ortogonal a E1 y a E2, es 1, 7, 4.
ese sería el tercer vector ortogonal. Así como en el caso anterior, cada quien le pudo dar un valor de A que quiera, siempre y cuando no sea 0, porque recuerden que si le dan el valor de 0, obtienen el vector nulo y el vector nulo vuelve esto linealmente dependiente, lo cual pues no se puede. Entonces, para corroborar que efectivamente son los tres vectores ortogonales, pues hay que hacer el producto punto entre todos, entre E1, E2 y E3. Lo voy a hacer pero gráficamente. Aquí nada más voy a poner que nuestra base ortogonal está compuesta por los vectores 1, 1, menos 2, 3, menos 1, 1 y 1, 7, 4. Aquí ya podrían aplicar el producto punto entre este y les va a devolver 0. Entre estos dos, que ya lo hicimos, que nos devuelve 0. Y entre estos dos, que también nos va a devolver 0. Esa ya sería nuestra base ortogonal. Es la base que habíamos comenzado a buscar desde el inicio. Bien, ahí está GeoGebra. Entonces, aquí ya nada más tengo el vector E1 y el plano de la primera ecuación. Voy a poner aquí lo que vendría siendo el vector E2, el que seleccionamos, que era 3 menos 1, 1. Entonces, aquí pueden observar que se encuentra precisamente sobre el plano perpendicular a E1. Y pues efectivamente aquí podemos ver aquí, podemos ver que efectivamente son perpendiculares. E1 y E2 son perpendiculares. Bueno, aquí las etiquetas están encimadas. Este es E1 y este es E2. Bueno, ahora voy a poner la segunda ecuación que encontramos para E3. Recuerden que la primera ecuación era A más B menos 2C igual a 0. Que en términos de X, Y, Z sería X más Y menos 2Z. Ahora, la siguiente ecuación, que es 3A menos B más Z igual a 0, en términos de X y Y, X, Y, Z, me devuelve este plano. Y lo que voy a hacer aquí, como estoy resolviendo estas dos ecuaciones de manera simultánea, pues necesito la intersección entre ambas, que me devuelve esa recta. Aquí ustedes pueden observar que esa recta es perpendicular al vector E2 y también es perpendicular al vector E1. Entonces, geométricamente, lo que acabamos de hacer hace un rato con las ecuaciones es, a partir de E1 encuentro su plano normal. A partir de E1 y de E2 obtengo la recta normal a E1 y a E2. Eso es lo que hemos estado haciendo. Y entonces el tercer vector que habíamos encontrado, que era E3, es 1, 7, 4. Aquí ustedes pueden observar que efectivamente ese último vector E3 se encuentra sobre la recta que es perpendicular tanto a E2 como a E1. Ahí pueden ver que es perpendicular a E1 y ahí pueden ver que es perpendicular a E2. Voy a ocultar los planos.
Y ven cómo efectivamente tenemos tres vectores perpendiculares entre sí. Son tres vectores ortogonales. Por lo tanto, esta es nuestra base ortogonal. Así es como la vemos de manera geométrica. De manera analítica, pues ya la tenemos ahí en la pizarra. Y el ejemplo que vamos a analizar en este momento es este. Vamos a obtener una base ortonormal de este espacio vectorial. Que es de polinomios, considerando que A y B van a ser números complejos. Y el producto interno que vamos a utilizar va a ser el siguiente. Producto interno de P de X con Q de X es el producto de P evaluado en 0 por el conjugado de Q evaluado en 0, más el producto de P evaluado en 1 con el conjugado de Q evaluado en 1. Ese es el producto interno que vamos a utilizar y este es el espacio vectorial que vamos a trabajar para obtener una base ortonormal. Bueno, no nos dan vector del cual partir, entonces pues vamos a elegir uno. Bueno, les voy a dar uno ya que terminemos el análisis introductorio. A ver, para comenzar necesitamos la dimensión. ¿Cuál es la dimensión del espacio vectorial V? Dos. Eso quiere decir que en la base, en todas sus bases, hay dos vectores. Y por lo tanto, en la base ortonormal vamos a tener dos vectores. Bueno, a ver, el vector del cual vamos a partir es el siguiente. Vamos a tomar un polinomio E1 de X. Ese va a ser el vector del cual vamos a partir, que va a ser el polinomio IX más 2. Ese es el polinomio del cual vamos a partir para que podamos calcular la base ortonormal. IX más 2. Bueno. ¿Cuáles van a ser las condiciones de E2? ¿Qué condiciones debe tener E2 de X para que sea parte de la base ortonormal? Ajá, y eso lo logramos con la condición de ortogonalidad. Entonces, el producto interno de E1 con E2 tiene que ser igual a 0. Y la otra, pues, es que E2 debe pertenecer al espacio vectorial, que en este caso, pues, lo voy a poner como un polinomio genérico AX más B. Es más, para que no nos compliquemos mucho, este E1 de X igual a IX más 2, pónganle que es IX más 2I. Para que no nos estemos complicando mucho con parte real y parte imaginaria y nada más manejemos parte imaginaria.
Entonces, el vector del cual vamos a partir es este. E1 de x igual a ix más 2y. Y el producto interno, pues es este que tenemos aquí arriba, la regla que tenemos aquí arriba. De esta forma, pues vamos a aplicar la condición de ortogonalidad entre estos dos vectores, E1 y E2, para encontrar quién sería el segundo vector de nuestra base ortogonal. Es hacer exactamente lo mismo que hicimos hace un rato, pero ahora lo vamos a hacer con polinomios y con números complejos, con el producto interno ya proporcionado. Pues a ver, veamos. Ya se nos va a acabar el tiempo, entonces voy a apresurar un poquito las cosas para que termine este ejemplo. Queremos que el vector ix más 2y, producto interno ax más b, sea igual a 0, para que podamos cumplir con esta condición de ortogonalidad. Bueno, a ver, entonces, el producto interno me dice, acá descubro un poquito la regla. Es más, lo que voy a hacer es lo siguiente. La voy a copiar, la regla del producto interno. Y la voy a dejar aquí abajo como una especie de acordeón para que podamos llevar a cabo el producto interno aquí arriba. A ver, entonces, el producto interno nos dice el primer polinomio, que es este, evaluado en 0. Si yo evalúo ix más 2y en 0, ¿están de acuerdo que me devuelve 2y? Por el segundo polinomio, que es este, evaluado en 0 y conjugado. Es decir, me va a devolver b conjugado. Más el primer polinomio, que vuelve a ser ix más 2y evaluado en 1, que sería i más 2i, por el segundo polinomio, este, también evaluado en 1, pero conjugado. Y esto tiene que ser igual a 0. Les voy a quitar estos subrayados para que no se confundan con el conjugado. A ver, voy a simplificar entonces rápidamente. Aquí nos quedaría 2ib conjugado más 3i a más b. Por propiedades de conjugado, pues esto puedo separar el conjugado por la suma. Esto nos quedaría de esta manera. Y puedo simplificar los términos b conjugado. Esto nos queda 3ia conjugado más 3 más 2 es 5i b conjugado igual a 0. Listo, ya tenemos la ecuación lineal. Pero recordemos que estamos buscando los valores de a y b, no de sus conjugados. Para que podamos encontrar los valores de a y b, lo que voy a hacer es algo muy simple. Esta última ecuación la voy a conjugar. Si conjugo de un lado, pues conjugo del otro. Para que por las propiedades del conjugado pueda separarlo de esta forma.
Lo único que estoy haciendo es quitar el conjugado de A y de B para que pueda obtener los valores A y B que necesito del polinomio E2, que es el que planteé en un inicio. A ver, si conjugo entonces 3i, me queda menos 3i. Si conjugo 5i, me queda menos 5i. Y si conjugo 0, me devuelve 0. ¿Y cuál es el conjugado de un conjugado? Se cancelan. Nos queda el número original. Y listo. Ya tengo una ecuación lineal así tal cual como las conocemos sin los conjugados. Les reitero, este paso lo hicimos para quitar los conjugados y que tuviésemos A y B de manera original. ¿A quién quieren despejar? ¿A o B? A ver, despejemos entonces a A. Menos 3IA es igual a 5IB. Y por lo tanto A tiene que ser igual a menos 5 tercios de B. Porque pues a final de cuentas la unidad imaginaria se simplifica de un lado y del otro. Y nos queda que A es igual a menos 5 tercios de B. Y nuestro polinomio E2 de X nos dio AX más B, o lo planteamos como AX más B. Al sustituir este valor de A en el polinomio, nos queda menos 5 tercios de BX más B. Y si selecciono un valor para B, por ejemplo B igual a 3, para no complicarnos con tercios, pues que B sea igual a 3. Y en consecuencia, pues tendríamos que el polinomio E2 de X vendría siendo igual a menos 5X más 3. Bueno, finalmente la base ortogonal es la siguiente. Partimos del polinomio E1, que era IX más 2i, y a partir de él calculamos el segundo polinomio ortogonal, que es menos 5x más 3. Y esa que tenemos ahí es la base ortogonal. Ahora, recordemos que el enunciado nos dice que queremos obtener una base ortonormal. ¿Qué necesitan hacer para que esta base sea ortonormal? Ajá, exactamente, que sean vectores unitarios. Y para que sean vectores unitarios hay que dividirlos entre su norma. Entonces, rápidamente ya para terminar, voy a calcular las normas. Entonces voy a calcular el producto interno de IX más 2i consigo mismo. Y entonces nos devuelve el vector evaluado en 0. 2i por el segundo vector también evaluado en 0, pero este conjugado. Más el vector evaluado en 1. 3i por ese mismo vector también evaluado en 1, pero conjugado. A ver, esto nos va a devolver
4, 2i por su conjugado pues es 4, más 3i por su conjugado es 9, y nos va a devolver 13. Es más, aquí les voy a poner. Ajá. La norma de este vendría siendo raíz de 13. Porque hay que calcularle su raíz, efectivamente. Y rápidamente, ya para que terminemos. Calculo la norma del segundo vector. Menos 5x más 3, producto interno consigo mismo. Esto es igual. El vector evaluado en 1. Me queda menos 5 más 3. Es decir, menos 2. Por el mismo vector evaluado en 1, pero conjugado. Más. Ah, pero aquí es en 0. Aquí ya me equivoqué. Aquí es en 0. Primero es en 0. El polinomio evaluado en 0, pues es 3. Por su conjugado. Más. Ahora sí, el polinomio evaluado en 1. Nos queda menos 2 por su conjugado. Y nos quedaría conjugado de 3, pues sigue siendo 3. Por 3, 9. Conjugado de menos 2, sigue siendo menos 2. Por menos 2 es 4. Y aquí también es pura coincidencia, ¿eh? No siempre nos va a devolver de esta manera. Es pura coincidencia que nos haya devuelto de norma también 13. Norma, pues raíz de 13. Y en consecuencia, ahora sí, ya tengo lo que es la base ortonormal. Esta base ortonormal, si quieren, para denotar la base ortonormal, en lugar de ponerle el subíndice de ortogonalidad, le ponemos un subíndice n, de que ya está normalizada, pues viene siendo el primer polinomio, que es ix más 2i, dividido entre su norma. Y el segundo polinomio, que es menos 5x más 3, también dividido entre su norma. Y listo, ya tenemos la base ortonormal, que nada más fue dividir cada vector entre su norma.